que estaban con las declaraciones de Beraldi, el abogado defensor de Cristina Fernández de Kirchner, en el mismo espacio que le habrán dado, que le dieron al fiscal cuando planteó su acusación por el tema de vialidad a Cristina Fernández de Kirchner. Pero no, estaba el rey y la reina y los 8 días de funeral y todo eso. Por eso vamos a hablar con una amiga, alguien que la tiene clarísima, a quien respetamos mucho, está muy cerca de Cristina. Ella es Graciana Peñafort. Hola Graciana querida, ¿cómo estás tanto tiempo? ¿Cómo estás, Claudio? No me alabas tanto que si después me equivoco va a ser más dura la caída, ¿no? La última vez que nos vimos fuimos a un programa, ¿te acordás? Y fuimos a comer unos con Mauro Viale. ¿Y te acordás quién estaba? Milei buscando cámara. Yo nunca me voy a olvidar. Pero te juro que ese día que lo comentamos, yo me empecé a reír, los tres nos empezamos a reír, que él hablaba de ¿cómo hablaba? De la revolución de la derecha, una palabra palabra rara, y yo me acerqué a él y digo, che, ¿vos quién sos? Porque era la primera vez que aparecía. Claro. Era marginal, era un mediático. Era un marginal, era como un copito, digamos. Claro. Como un copito, pero con más preparación, digamos. Entonces le digo, che, ¿qué es esto habló como del marxismo de derecha, un concepto así, ¿no? Como una visión. ¿Y no te acordás lo que dijo, que él quería ser famoso? Sí, dijo ahí, quiero ser famoso. Wow. Y Mauro le dijo, y por eso te puse acá, le dice Mauro. Claro, porque fue una charla insólita, porque todos estamos, y te sientan frente a un sujeto que opina así, claro. Y vos le preguntaban que te invitaste, ¿quién carajo es? Me dice, no, es un chico que quiere ser famoso. Mira. Sí. Wow. Y después le dijo, pero sí, él viene porque quiere ser famoso. Claro, era famoso y quedó, mira. En un corte yo me acerqué, porque yo no sabía si era bizarro, con Graciana nos mirábamos. Si estaba actuando, si era como esos personajes que llevan a Mauro era un... Yo pensaba que estaba actuando. Yo también, entonces yo le digo, che, ¿vos de dónde sos? No, a mí Mauro me invita y yo digo, lo que él me diga yo voy para adelante. ¿Y qué? Pero lo que dijiste, no, a ver si me dice voy por otro lado y por otro lado. Yo lo conté acá, ustedes no me creen, tengo una testigo acá. Tal cual, fue, pero aparte estábamos tipo pasmados, además. A mí me pasó algo tremendo. Me terminó ponchando la música más que nada, que yo la cámara, y yo terminé, me puse a ojear los libros. Sí, pero que fue muy fuerte eso. Yo no sabía quién era Milei, con los pelos parados así. Sí. Y yo, viste, como soy... Peluquini loco. No. O sea, y en ese momento, Graciana, ¿pensabas que iba a tener carrera política, Javier Milei? No, me parecía inverosímil que un sujeto así tuviera carrera de cualquier No, es increíble. Nos reímos, nos fuimos, creo que con Mariana estaba también. Mariana Moyano estaba. Y nos fuimos los tres a comer un sándwich a la otra cuadra y digo, che, ese pibe es real, es un fake, es alguien que puso Mauro para reírnos. Y mira, hoy tiene casi el 15-20% de las... Es diputado, una cosa... Graciana. Es una cosa de loco. Bueno, por eso me gusta hablar con Graciana, porque tiene un caudal de inteligencia en términos judiciales y en términos humanos. Siempre me acuerdo cómo defendiste a Timerman, cómo era mi amigo. Sí, y cómo lo sufriste a todo ese proceso cuando el macrismo no lo dejaba ir a Estados Unidos a hacerse su tratamiento por el cáncer y terminó muriendo porque Bonadío no lo dejó ir. Y la verdad siempre admiré ese llanto que tuviste una vez cuando él falleció y contaste la historia por qué Bonadío no lo había dejado ir a hacer, ya estaba como terminal y estaba muriendo, o sea, era absurdo, pues yo decía, ¿a dónde se va a escapar un señor que no puede caminar? Claro. Que se está muriendo de cáncer, o sea. Claro. ¿Y a él le habían aplicado la doctrina Irurso? ¿Lo dejaban en su casa? No. Lo dejaron en su casa, pero con señalamiento que cada vez que fuera a hacer un tratamiento tenía que avisar. No, es una cosa de loco. No, fue de una crueldad, aparte con alguien que se estaba muriendo. No, terrible. Bueno, y ahora, Graciana, es indignante el tema de la justicia. Mira, yo te cuento algo que pasó ayer acá en el programa. Le hicimos una nota a un periodista de policiales por el tema del parricidio, ¿viste? De Vicente López. Sí. Él había sido policía y Karina le preguntó, Karina Mecheleto, che, me interesa cómo fuiste policía y terminaste en el gremio nuestro de periodista. Y me dice, no, bueno, yo denuncié casos de corrupción en la policía y me costó la carrera. No, y le costó a la suegra, la incendiaron a la suegra con la atada a la mano y me quedé helado. Y al final le pregunté, ¿podemos cambiar ese estado paralelo económico de corrupción que es la policía? Y me lo dice un tipo que perdió una suegra en manos de estos sicarios, de estos sátrapas. De estos sátrapas, y me dice, no, Claudio, no. Y te juro,
Yo creo que hay que intentarlo. Yo sé que es dificilísimo. Yo sé que hay que intentarlo y todos miramos para adelante. Y por eso, cuando veo la justicia, cuando veo al fiscal Luciani, se llama, que dice que las pruebas ahora se analizan por el peso, ¿no? Si hay mucho peso, vas preso, y si hay menos peso de prueba, no vas preso. Y después, cuando vi lo que fue el tratamiento mediático, y hoy realmente pensaba, mirá, con inocencia mía, de que el periodismo independiente iba a pasar algo de Veraldi o de lo que para desmantelar todo esto, y no pasó. Contanos vos cómo estás viendo todo esto, Graciela. No, ¿sabés lo que pasa? Es que hay sectores del periodismo, como hay sectores de la política, que representan intereses. No es como la vieja política de Perón Baldín, ¿me explico? Sí, sí. Tú no podías tener diferencias, pero no representaban intereses tan claros. Claro. Pero ahora tenemos una política y un periodismo que representa intereses. Claro. Y cuando vos representás intereses, no tenés ninguna posibilidad de salirte del juego que ya tenés prefijado. Entonces no se puede avanzar en un camino distinto. Claro. Yo creo que es esto. ¿Sabes cuando lo vi yo con mucha claridad? ¿Te acordás cuando vino el escándalo de las vacunas? Sí. Lo de Pfizer y todo eso. Claro, no podían aceptar que la vacuna de Sputnik, la que nos salvó la vida a la mayoría de nosotros, funcionaba. Claro. ¿Y por qué no puedes aceptar la evidencia? Porque la evidencia contraría los intereses de quien te está financiando. Claro. Qué duro. Ahora, Graciana, Karina Micheletto te saluda. En el caso estamos asistiendo en este momento al modo en que Veraldi demuele, porque desarticula uno a uno los argumentos del fiscal Luciani, y lo que se ve es que nada de lo que el fiscal dijo en esa presentación mediática coincide con todo lo que pasó antes en el juicio. O sea, no hay nada que coincida con la prueba. En definitiva, está inventando pruebas. Lo que estamos viendo fue la barbaridad que hizo Luciani, que se alejó del pensamiento lógico para inventar pruebas, para tratar de acomodar la prueba a lo que vos necesitás. Sí. Lo que hizo fue no jurídico. Yo comparto con Veraldi cuando dice que fue mala praxis. Sí. Y lo voy a decir a título personal, que dentro de mis fantasías espantosas es que un día destruyan un alegato mío como está destruyendo Veraldi el de Luciani. Claro. Porque viste la expresión, te están llenando la cara de dedo. Sí, bueno, sí. eso. Tu peor pesadilla. Pero el tipo le está llenando la cara de dedo en términos jurídicos, está todo claro. Hasta los que no conocemos entendemos que hay cosas que no están dentro del código procesal, del procedimiento y todo eso. Vos intuís internamente que la van a condenar. Todos sabemos que la van a condenar porque ya lo dijo la Corte. Ya la Corte dio una clara instrucción de condenarla. Wow. Si la condenan, ¿cómo sigue el proceso de apelación? Si la condenan, la apelación es en casación. Sí. Los dos jueces de estrellas, Hornos y Borinsky. Sí. Y luego va a ir a la Corte. Con lo cual, la posibilidad de una verdadera revisión es imposible. Wow, claro. Y Graciana, Manuel Respighi te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien. ¿Y cómo crees que queda la justicia de cara a la sociedad a partir de este hecho, que es uno más, pero que es ni más ni menos una causa muy visible? ¿Cómo queda la democracia si esto sigue avanzando con el fin que vos temés? Mira, yo creo que el Poder Judicial queda con un mayor grado de descrédito del que ya tiene. Sí. Y creo que la democracia queda herida porque pensar que esto que están haciendo con Cristina, que todos vemos es una grosería, te puede pasar a vos. Claro, ese es el tema. Es terrible. Te voy a dar un ejemplo. Vos mañana tenés un accidente manejando. Sí. Y vas a un juicio de daños. Y suponete, no sé, que tuviste la mala suerte de tener el choque, no sé, con un amigo del juez. Sí. Chau. Esto, a vos también te podría pasar a vos, le podría pasar a Claudio, le podría pasar a cualquiera de nosotros. Claro. Pero ¿no existen los mecanismos institucionales para que no sea tan arbitrario, digamos, una sentencia? No. Existen, pero la democracia exige determinadas mayorías que hoy no existen. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo sería eso? Esto que a vos te espanta, pasa porque hay un sector de la oposición que deja que pase.
Claro. Nosotros hemos intentado cambiar la conformación de la Corte, cómo funciona la justicia penal. Todo esto pasa porque dejan que pase. Ujú. Claro. Y Graciana, internacionalmente no se puede hacer nada, llegado el caso de que, porque si hay... Sí, pero para hacer algo internacional necesitas primero tener la sentencia. Ah, Claro. Claro, que eso va. Claro. Antes de eso no. Claro. A ver, y siguiendo la futurología, vos decís pasa por casación, sabemos quiénes son los protagonistas en casación, llega a la Corte Suprema y ahí se ha dicho en estos días que en casos similares, por ejemplo en la acusación que se le hizo a Menem por la venta de armas, la misma Corte dictaminó que es imposible hablar de asociación ilícita cuando se habla de decisiones de un presidente, de una presidenta en este caso. Sí, la Corte ha dicho muchas cosas y esta Corte se dedica a desmentir a la Corte anterior. A Si desmentirse. hay algo, cambian la jurisprudencia según la cara del cliente. Qué difícil. O sea que vos ves que también la Corte puede fallar en el mismo sentido. Mira, yo no puedo hacer futurología Sí, porque claro. soy abogada. Lo que te puedo decir es que no le tengo ninguna confianza en la jurisprudencia de la Corte. Claro, Claro. claro. Graciana, ¿qué tal? Julián te saluda, ¿cómo estás? Y escuchando esto, ¿no? Y este estado de cosas que vos estás describiendo, ¿no? Que pareciera ser que no hay justicia, evidentemente, y que es tan injusto, ¿no? Pero ¿no pensás que también esta falta de justicia o esta marcada injusticia para con algunos sectores de la sociedad y en particular de la política forma parte de o contribuye a los discursos de odio que se generan Es parte a partir de los odio. medios de comunicación, por Parte, ejemplo? claro. Es parte de los discursos de hoy y te voy a explicar por qué. La gente en general, vos, yo, cualquiera de nosotros, no odiamos porque sí. En general necesitamos una razón para odiar, ¿sí? Digo, Sí, yo puedo odiar a esa piba porque me robó el novio, ¿me explico? Sí, claro. Sí. Entonces, cuando vos odias irracionalmente, Claro. necesitas encontrar una razón. Claro. La razón te lo da el Poder Judicial. Entonces, Claro. si yo no lo odio porque no pude comprar dólares, por darte un ejemplo, lo odio porque son chorros. Claro. Claro. Te está legitimando el odio, digamos. Realmente, ¿qué es el discurso de odio? Mira, el discurso de odio empieza por hacer una estigmatización, es decir, Claro. señala a alguien como parte de un colectivo. Tal cual. Lo segundo que hace es legitimar la violencia a todos los que forman ese parte de ese colectivo. Te voy a dar un ejemplo. Sí. Alemania había perdido la Primera Guerra Mundial. En la rendición había perdido unas minas que eran muy valiosas, lo cual llevó a una profunda crisis económica en la Alemania. ¿Y quién eran los responsables? Los judíos. Wow. Entonces vos empezás a hablar y pensás, Wow. mirá lo lejos que llega, que terminás legitimando que los secuestren, los pongan en campos de concentración, los maten, una cosa. Eso es el discurso de un discurso que legitima violencia. Claro. Qué loco esto que contás, claro, está clarísimo. Y llevándote al otro lado que tiene que ver con esto, ¿cómo pensás que ese estado de ánimo epocal, de odio, producido generalmente por los que producen sentido en una sociedad, que generalmente son los medios masivos de comunicación y algunos políticos con alta participación y muy referentes? ¿Cómo analizás que llegan estos pibes que también son como marginales, pero marginales del otro lado, ¿viste? Porque tenemos la marginación de los marginales que quieren militar, quieren ayudar a lo que les va mal y no tienen como puesto Porque son marginales sin esperanza. marginales sin esperanzas. Simplemente por eso. La realidad en la que viven no les ofrece ninguna posibilidad de esperanzarse con tener un futuro mejor. Mira, yo soy hija como vos, Claudio, como ustedes, Sí. de alguien que es clase media, bastante pobre, por cierto, y que soñaba para sus hijos una vida más fácil que la que tuvo él. Ujú. Ese fue mi viejo, como fue el de ustedes. Sí. Total. Estos chicos carecen de esa esperanza de tener una vida más fácil que la de sus padres, o una vida más feliz. Claro. Y ahí falla el sistema político, digamos, falla la política si pasa eso o no. No solo falla la política, falla la sociedad. Claro. Porque que esos chicos no tengan esperanza no es culpa de la política, que puede ser una fuente de esperanza. Sí. Es culpa de la sociedad. Pero Mirá lo que leímos de estos chicos. La chiquita violada cuando niña. Es decir, Sí. falló la sociedad que debía protegerla. Sí, total.
después tiene un chiquito que se muere de muerte, ¿entendés? Sí. Pero después, acusado de un delito grave, los medios les ponen en tetas. Sí. A mí no sé cómo me impresionó. Mirá que te das cuenta que ella no es alguien que me caiga particularmente bien. Claro. No, claro. Pero a mí me impresionó mucho porque qué loco cuando dejas de ser una persona y pasás a ser una cosa. Sí. Te acusan de un delito grave y la idea de un programa con mucho rating el domingo de la noche es mostrarte en tetas. Claro. Wow. Claro. Al momento de elegir una foto para mostrarlo, elegían Es tu foto la en de- tetas. Claro, es loquísimo. Te llevo, Graciana, al rumbo de la causa esta que está llevando la jueza Capuchetti. Están los que dicen que los tiempos son los normales porque es una investigación minuciosa la que hay que hacer. Están los que dicen que la causa viene demasiado lenta. La escuché ayer a Veraldi hablar en este sentido. También los que dicen que hay una falla ahí porque la jueza se está refiriendo, hasta ahora lo está investigando como un caso policial y no está incorporando la dimensión política, y los que dicen, lo escuchás a Faroni también mencionar esto y me llamó la atención, que es correcto que lo haga así. ¿Cuál es tu mirada sobre el rumbo de la causa por el atentado a Cristina Kirchner? Mira, voy a empezar diciendo un prejuicio que yo tengo. Capuchetti es una jueza que fue nombrada por el gobierno de Macri. Sí. Y por lo tanto hace que yo mire su actuación con especial cuidado. Ujú. Yo hasta ahora siempre he encontrado que es muy correcta. Ujú. No puedo decir lo mismo del fiscal, pero Capuchetti es súper correcta. ¿No te Ajá. pareció lo mismo del fiscal? ¿Por qué? Porque no le tengo confianza porque el fiscal es un señor que hace política desde su lugar de fiscal. Ajá. Sí. Es un fiscal opositor, claramente. Sí, claro. Entonces, no le tengo Frívolo. confianza. A Capuchetti nunca le he visto un desvío a favor de la política, ¿me explico? Ujú. Bueno, me parece una jueza correcta. Entonces, eso. Pero yo voy a esperar que avance porque aparte me parece que se está metiendo en un terreno que no van a querer que avance, que es el terreno de quién financiaba estos grupos. Porque ahora hay todo un operativo para señalar que son como señores aislados. Sí. Sí, loquitos sueltos, dijo Mira, Mauricio Sí, Macri. no aparece algo de loquito suelto, porque por pelotudo que uno sea, la idea de matar a la vicepresidenta no es algo que se te ocurra solo. Totalmente. No, y aparte te digo, Graciana, el otro día vi un tuit y me pareció no un tuit, sino una pancarta que había de gente que fue a defender a la presidenta que decía, entre comillas, son unos locos sueltos de la fábrica de locos sueltos. Los que estaban, o sea, los que titulaban en los diarios principales, decían, son unos loquitos sueltos, son inconscientemente lo que fabrican eso, ¿no? De alguna manera. ¿Sabes a quién les dijeron también locos sueltos? A las primeras agrupaciones nazis. Claro. Claro. Es siempre lo mismo, el discurso de odio no cambia. Wow. Bueno, Graciana, qué lindo hablar con vos, qué lindo recuerdo de Milei. La aparición. No, y aparte es que es un lindo recuerdo de Mauro, que Sí. era muy polémico, pero yo lo quería. Mauro era divino. Yo lo hemos sacado acá varias veces, ¿te acordás? Como que un día lo sacamos porque todo el mundo se acuerda del gol de Víctor Hugo relatando a Diego, ¿no? Y digo, Sí. el tuyo no se acuerda nadie, y lo pusimos al aire, y dice, era una mierda el mío. ¿Se acuerdan? La tarjeta de Samir dice, me agarré a piñas con Mauro Viale. Sí. No, era primero un gran productor, un tipo que tenía Y la era una buena televisión. persona. Sí, era buen tipo, Mauro. Y nos invitaba ahí todos los domingos. Hay un mensaje Sí, para era nuestra Graciana. vida, Mauro, tengo derecho a una vida. Nos tenía 3 horas sentado ahí para salir al aire en 5 minutos. ¿viste? Exacto. Bueno, acá hay un mensaje para vos, Graciana, de la gente que nos está escuchando. A ver. Sí, ¿qué tal? Mirá, acá Edgardo de Merlo dice, qué programón, compañeros, impresionantes todos, les agradezco de alma y corazón hasta recordar lo que le hicieron a Timerman, la policía y Graciana, esto es mucho, gracias totales. Bueno. Dice Edgardo. Bonito. Te alegramos el mediodía, Graciana. Sí, totalmente. Bueno, te mando un beso grande. Esto Le no me mando un creían lo de abrazo Milei. Ahora tengo una testigo, Él ya ¿viste? contaba esa Sí, anécdota, es totalmente, verdad. yo te voy a salir de testigo. Ya estuve ahí, yo lo vi. Gracias, Graciana. Te mando un beso grande. Te mando un besote, cuídate. Gracias.